Hermanos, busquen en su Biblia el Salmo 145, leeremos en voz alta del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a hacer una oración de ofrecimiento al Señor. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te queremos dar muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por las pruebas, Señor, porque las pruebas aumentan nuestra fe y producen paciencia. Te queremos ofrecer nuestra adoración, nuestra gratitud a través de este culto, Señor. Agrádate de nuestras acciones, limpia nuestro corazón y recibe nuestra alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios entonando el himno número 420. Quiero levantar mis manos. Junto con nuestras familias vamos a entonarlo con gozo en nuestros corazones. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Buen día, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos está invitando la palabra del Señor a arrepentirnos de nuestros pecados, a confesarlos, y tiene una promesa que dice que esto nos va a traer paz a nuestros corazones. Por lo cual los invito, hermanos, a que nos pongamos a cuentas con el Señor, a que le entreguemos nuestros pecados y los confesemos. Vamos a orar. En este día, Señor, tu pueblo reconoce delante de tu presencia que te hemos ofendido. Nos sentimos tristes y avergonzados. Por eso te rogamos que nos perdones nuestras ofensas y pecados, que nos laves de toda nuestra maldad
y nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a que cada día sea mayor nuestra devoción hacia ti y menores nuestros pecados. Te pedimos esto por los méritos de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos, hermanos, el himno número 299. Yo confío en Jesús, pensando en que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Yo confío en Jesús, y ya salvo soy, por su muerte en la cruz, a la gloria voy. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Todo fue pagado ya, nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Mi perfecta salvación eres mi Jesús, mi completa redención, mi gloriosa luz. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Buenos días, hermanos. Quisiera leerles un versículo que dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieses, el diezmo apartaré para ti. Gracias a Dios le damos, hermanos, porque nos permite saludarlos a través de este medio, y pues aquí agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado hasta estos momentos, el mantenernos con firmeza en la fe en que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos y lo que Él sabe que nos hace falta. Gracias le damos porque a pesar de que yo ya tuve COVID y en el lugar donde trabajo también los chicos con necesidades especiales también tuvieron, hasta ahorita todos estamos bien, y pues nada más me queda más que agradecerle a Dios porque nos mantiene firmes y sabiendo que Él es el que nos provee todo lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Nos queda más que seguirle pidiendo que nos haga fuertes, que nos dé fortaleza, que nos cuide de este virus que pues está en espera de quién. Gracias le doy a Dios porque nos provee, y era la palabra que siempre nos manifestó mi papá y que siempre nos los dijo. Dios proveerá, y hasta ahorita Él nos ha demostrado que así ha sido. Un saludo, hermanos, y un fuerte abrazo. También, Señor, gracias porque pues nos has estado dando fuerzas a todos, Padre bendito, por de esta pandemia, Señor, y nos estamos cuidando. Gracias porque pues nos está dando para diezmar, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, los seguimos animando a que sigan poniendo sus diezmos y sus ofrendas a Dios para que podamos apoyar y brindarles nuestros recursos que tenemos hacia su templo, y también hacia cada una de las personas, de los hermanos que están pasando por estas pruebas. Y les animamos, hermanos, a que no dejen de hacerlo, porque sabemos que Dios a través de eso nos sigue proveyendo. Dios nos bendiga, hermanos.
Padre eterno, rogamos a ti nos escuches, Señor, por estas peticiones, estas necesidades que tenemos como iglesia, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, por la familia Sanabria Nieto. Te rogamos que tú seas con toda la familia, Señor, que han sufrido los estragos de este COVID-19. Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Padre, dales el consuelo y la fortaleza, Señor. Se han ido varios integrantes de esta familia, te pedimos que seas con ellos. Partió a tu presencia, Señor, el hermano Gonzalo Sanabria, papá, la hermana Lupita Nieto, la hermana Agami, también ha partido, Señor. Te pedimos que tú consueles también a su hijo, Padre, que le des la fortaleza a este pequeño, Señor. Te rogamos que le sigas también ayudando al hermano Gonzalo Sanabria Nieto, que le sigas ayudando en su salud, Padre. Tú sabes, Señor, que este virus ha afectado a mucha gente en el mundo, Padre, y afecta mucho, Señor, el cuerpo de las personas que se encuentran pues con alguna enfermedad. Te pedimos que tú les ayudes, Padre bendito. Por favor, también te pedimos que seas con la familia de la hermana Betty Merino. También te pedimos que seas con la familia Lozada Escobar. También ponemos en tus manos, Señor, a Eric Elizalde y a su novia, que de igual manera, Padre, han sido diagnosticados con COVID, Padre. También te pedimos que seas con ellos, que les des la sanidad. También, Señor, ponemos en tus manos al pastor Gilberto Gutiérrez, que ha sido hospitalizado. Te pedimos que bendigas a su familia, que les ayudes a seguir adelante, que les des todo lo necesario, Señor, para que puedan salir adelante. Señor, te rogamos, Padre, tengas misericordia de todos ellos. Sabemos, Señor, que todo lo que pasa a tu pueblo es para bien, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que les des fortaleza, consuelo, y que podamos nosotros, Señor, como tu pueblo, seguir rogando, Señor, por tu misericordia, Padre bendito. Te seguimos rogando, Señor, que seas con tu pueblo. Sigue, Señor, ayudándonos, Padre, en estos momentos tan difíciles, Señor, que está viviendo la iglesia cristiana, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, hermanos, entonando el himno 526, Da lo mejor al Maestro, y seguidamente el himno 539, Que mi vida entera esté. Vamos a entonarlo con gran gozo en nuestros corazones. Da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en humilde actitud. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad, y haz de tus años maduros fruto de santa piedad. Dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor.
Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios solo flor hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los puedo a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este domingo abordaremos el tema de la mayordomía cristiana y específicamente aprenderemos cómo ser mayordomos fieles del Señor. Una de las principales demandas de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de sus seguidores, y que no solamente encontramos en el pasaje que hemos escuchado. Esta demanda de nuestro Señor la encontramos también en otras parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola de los talentos, como la parábola del siervo fiel y prudente, etc. Los creyentes en Jesucristo, en respuesta a este interés tan particular en el corazón de nuestro Señor Jesús, tenemos el deber de ejercer integralmente nuestra mayordomía. Hago esta aclaración integralmente porque en lo general reducimos la mayordomía cristiana solamente a lo financiero, es decir, a ofrendas, diezmos, primicias, y aunque la parte financiera es una labor importantísima dentro de la mayordomía abarca mucho más. Por eso, es importante conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre este importante tema. Esta ocasión, solamente quiero darles a conocer las características de un mayordomo fiel al Señor. Pero antes de enunciar cada una de ellas, permítanme explicarles el significado de la palabra mayordomía y en qué consiste. La mayordomía, del griego oikonomía, es el oficio del mayordomo. Mayordomo del griego oikonomos, que significa el administrador de la casa. En un lenguaje más coloquial, el criado mayor de la casa o el administrador de los bienes de la casa. Este mayordomo administra los bienes y distribuye sabiamente las riquezas que no son de él, sino de su Señor, con quien está debidamente comprometido por la confianza que éste le ha brindado al entregarle sus bienes, al confiarle sus bienes para que los administre. Este es el concepto de mayordomía que tiene el Señor Jesús en su corazón cuando exhorta a sus discípulos a ser fieles y responsables como mayordomos de todos aquellos bienes espirituales, emocionales y materiales que ha querido confiarles. Dicho lo anterior, en el pasaje que escuchamos, encontramos la primera característica. ¿Cuál sería la primera característica de un mayordomo fiel al Señor? Aunque no está en estos versículos, pero implícitamente sí está. Porque, como explicamos, la mayordomía es aquel trabajo que consiste en administrar los bienes, y bienes que no son
del mayordomo que los administra. Entonces, aquí encontramos la primera característica, y es que aquel mayordomo fiel reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas. Este es un principio muy importante cuando queremos abrazar debidamente lo que la palabra del Señor enseña sobre la mayordomía. Hay algunos pasajes bíblicos en los que se sostiene esta enseñanza. En el Salmo 24:1 dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En este pasaje de la Escritura aprendemos que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. En el Salmo se expresa la tierra, y dentro de la tierra pues están los terrenos, están las casas, de modo que el terreno que usted tiene, la casa en la que usted vive, le pertenece al Señor. Es propiedad de Dios. Esos son los principios que rigen en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere dejar establecido en el corazón de aquellos que lo están escuchando. En los versículos anteriores al 35, el Señor Jesucristo ha hablado de cuál es la dinámica en el reino de los cielos y que es importante que quienes creemos en Él busquemos las cosas de su reino. Así que no solamente la tierra le pertenece a Dios, toda la tierra, todo es de Él, sino también dice, y los que en Él habitan. ¿Quiénes habitan la tierra? En la tierra tienen vida las plantas, tienen vida los animales, y tenemos vida nosotros los seres humanos. Y lo que aprendemos en la palabra de Dios es que todo lo que habita la tierra, las plantas, los animales, las personas, los hijos suyos, mis hijas, nuestro esposo, nuestro cónyuge, todos los seres que amamos, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él porque Él nos creó. Él creó todas las cosas. Y no solamente nos creó, nos provee para que vivamos. Y no solo eso, somos propiedad de Dios porque los que somos salvos por la fe en Jesucristo hemos sido redimidos por Él, como lo expliqué el domingo anterior. En todo lo establecido por Dios para salvar al hombre, en todo ese orden que Él ha establecido, es Él el que participa. Desde la eternidad hasta la eternidad, todo depende de Dios. Así que todo es de Él. A veces, con un pensamiento materialista, nos apropiamos de las cosas y decimos, es mi casa, es mi terreno, es mi invernadero, es mi negocio, es mi esposa, es mi esposo, dicen las hermanas, son mis hijos, son mis nietos, es mi coche, es mi bicicleta. Pero el principio establecido en la palabra de Dios es que todo absolutamente le pertenece a Dios. Y el Salmo lo expresa porque dice, porque Él la fundó
Así dice el texto bíblico, que fue Dios quien creó todas las cosas. Y por esa razón, Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y no se puede ejercitar una mayordomía bíblica sin tener arraigado en el corazón este principio. Hay otro versículo que sostiene esta enseñanza. Primero de Crónicas 29:16. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Noten ustedes los elementos que describe este salmo que son propiedad de Dios, que le pertenecen a Dios. La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice el texto bíblico, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Siguiendo el pasaje bíblico, dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Noten lo que dice a continuación, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que usted pueda ver, todo lo que usted pueda tocar, todo lo que usted pueda sentir, le pertenece a Dios. Y solamente somos administradores de la vida y de todas las cosas que Dios ha dispuesto para nuestra sobrevivencia. La segunda característica del mayordomo fiel es que el mayordomo debe estar preparado. Quien quiera ser un mayordomo fiel debe estar siempre preparado. Voy a leer los versículos del 36 al 40 nuevamente y pongan mucha atención al tema de la preparación, a lo que está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, llamándolos a que estén preparados. Dice así la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El versículo 35 expresa dos imágenes que el Señor Jesús usa en su pedagogía para hablar de la necesidad de estar preparados. Habla
de ceñir vuestros lomos y tener las lámparas encendidas. Cuando habla de ceñir vuestros lomos, se refiere a aquella práctica que se usaba en los días del Señor Jesús por la vestimenta que traía la gente. Ellos usaban unas túnicas, y las túnicas, por la misma forma de la vestidura, les impedían moverse libremente. De modo que cuando iban a pelear, ellos tenían que ajustar las túnicas. Es todo un proceso el que se lleva a cabo, es una rutina muy peculiar, la forma en la que ellos tenían que ajustarse la túnica, de modo que les quedaran libres las manos y los pies y las rodillas para poder tener movilidad. Aquí lo que el Señor Jesucristo tiene en su mente es llamar la atención de ellos a la necesidad de estar preparados. Quien se ceñía los lomos, entonces estaba preparado para pelear, estaba preparado para correr si era necesario, pero también estaba preparado para trabajar, para servir. Y acuérdense ustedes que el mayordomo es un trabajador, es un siervo, es un esclavo de su señor, y que está consciente de que en cualquier momento el Señor lo puede llamar para encomendarle algún servicio. Y las lámparas igual. Tendrían que estar encendidas, porque dice el Señor Jesucristo, no se sabe si el Señor vendrá en alguna hora de la noche o de la misma madrugada. Pero la idea es esa, es de que las lámparas tengan aceite y estén encendidas por si hay que salir, por qué tal que el Señor regresa y dice, en este momento solo vengo para que me acompañes y para que vayas conmigo. En eso consiste la preparación, en aguardar el regreso del Señor. Ahora, aquí generalmente la interpretación se hace escatológica, es decir, a veces solamente se mantiene la idea de que esto hay que hacerlo pues hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vive y que está activo. Y es importante que nosotros estemos preparados no solamente para cuando venga por segunda vez, sino para cuando el Señor, en este tiempo, nos llame a algún servicio. El Señor nos sigue hablando y nos llama a servirle. Aquí la cuestión es que a veces no estamos preparados. No estamos preparados. Recuerden ustedes que lo que dice Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues no le recibieron porque no estaban preparados. El Señor Jesucristo andaba entre ellos y ellos lo veían, lo vieron con sus ojos, lo vieron hacer las maravillas de Dios, pero no estaban preparados, no lo conocían. Así el Señor Jesucristo puede venir este día, puede llamarlo a un servicio a usted y llamarme a un servicio a mí. Y es importante que estemos preparados. Estar preparados es estar dispuestos, como dice ahí, a abrirle inmediatamente. Es lo que dice aquí, ¿no? En el texto que ya leí. Dice, tienes que estar preparado porque cuando llegue, pues que no esté tocando tanto, que no esté insistiendo el Señor, sino que le abras inmediatamente, que estés vigilante. El Señor quiere que estés alerta, que estés atento a su regreso, cuando Él venga, cuando Él demande de nosotros algo. Y el Señor sigue pidiendo cosas a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y no necesariamente hasta que venga por segunda vez. Es cierto, va a venir por segunda vez y debemos estar preparados.
Pero también debemos estar preparados en el presente, por ejemplo, este tiempo. ¿O a poco nosotros podemos decir que el Señor está pasivo en este tiempo y que Él quiere que su obra, el extendimiento de su reino, el funcionamiento de su iglesia esté detenido? Claro que no, claro que no. Y nos gozamos en lo que el Señor está haciendo porque Él no descansa, Él trabaja y su reino se sigue extendiendo. Por eso dice el Evangelio que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No sabe uno a qué hora el Señor demanda algo, a qué hora el Señor viene. El Señor puede, como Señor de nuestra vida, como Señor de la iglesia, como Señor para solucionar las necesidades de los demás, puede venir en cualquier momento y pedirte algo y pedirme algo a mí. Quien quiera ser un siervo, un mayordomo fiel al Señor Jesucristo, debe estar preparado. Debe tener ceñidos sus lomos y debe tener sus lámparas encendidas para que en el momento que el Señor lo llame, vamos. En tercer lugar, la tercera característica es que el siervo, el mayordomo fiel, se apropia del llamado del Señor. Andaban los discípulos con el Señor Jesús y miren lo que ocurrió en el versículo 41, una vez que Pedro estuvo atento a lo que el Señor Jesucristo dijo. Pedro le preguntó al Señor, le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Así era Pedro, así lo llamó el Señor. Y trabajó con él y trabajó en su corazón y hizo de Pedro un gran hombre, un gran siervo. Pero cuando el Señor está hablando de fidelidad, de preparación, de responsabilidad, como que Pedro dice, pues yo creo que me estás hablando a mí porque yo creo que yo soy fiel. Yo creo que más bien es a los demás, ¿no? Todos debemos estar conscientes de que el Señor nos está hablando a través de su palabra este día, a ustedes y a mí. No sé qué vea el Señor. No sé cómo vea la situación desde su reino, desde su trono. No sé cómo ve su obra, cómo ve su iglesia. Pero conociendo las expectativas que Él tiene, a mí me parece que el Señor Jesús está esperando resultados. Está esperando acción. Está esperando pasión. Y el Señor Jesucristo, este día le habla a usted. Y este día me habla a mí. ¿Usted quiere serle fiel al Señor Jesucristo como mayordomo de todo lo que le ha confiado? Aprópiese de este mensaje, haga suyo este mensaje y póngase a pensar qué es lo que está haciendo usted con la vida que Dios le dio. ¿Qué está haciendo usted con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los nietos, con los bienes que Dios le dio? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted con los bienes emocionales que el Señor le ha confiado? Porque no solamente Dios nos ha dado la vida proviene de Él. Junto con la vida nos ha dado unas preciosas emociones, como el amor, como la ira, como la misericordia. ¿Qué está haciendo usted con todas esas cosas que Dios le ha dado? Hoy, por ejemplo, que somos llamados a la misericordia, ¿qué estamos haciendo con la misericordia? Aprópiese del llamado que el Señor le da. En algo estamos pasivos. En algo no estamos respondiendo debidamente
a la responsabilidad y a la fidelidad que Dios espera ver en cada uno de nosotros. La iglesia no se puede empantanar. La iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que servir, la iglesia tiene que seguir adelante. Fíjense que ayer nos convocaron a una reunión para los pastores y esposas del Presbiterio San Pablo, y qué bendición. Estuve disfrutando desde el desayuno, que fue a las 9 de la mañana, casi terminamos 11:30 de ayer sábado, y Dios nos habló a través de un hermano, de un pastor que invitaron nuestras hermanas de la Unión Femenil. Y mientras estuve yo activo participando en el evento, que inició con un desayuno, unas dinámicas de integración y una exposición, todo a la distancia, no crean que nos juntamos y otra vez nos volvimos a ver, no. Cada uno en su casa, desayunando en su casa con su esposa, mostrando que estaba desayunando y conviviendo. Me llamó mucho la atención, ¿sí?, el poder que tiene el Señor para activar a su iglesia. Y cómo Dios le dio visión a estas mujeres, a estas hijas suyas, para llevar a cabo un evento de esta magnitud y traernos bendición a nosotros los pastores con nuestras familias, con nuestras esposas. A ustedes y a mí el Señor nos ha confiado bienes espirituales. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos ha confiado? O quizás somos como Pedro y decimos, yo creo que no es a mí al que te refieres, es a mí al que Dios me habla, es a mí a quien Dios me dice, debes estar preparado. A mí no me gustaría, hermanos, que el Señor me llamara a su presencia a este tiempo descuidando la responsabilidad que Él me ha dado en todas las áreas de la vida. Desde luego en la ministerial, en mi trabajo pastoral, pero a mí Dios me ha confiado una mujer, a mi esposa. Yo no siento estar preparado para rendirle buenas cuentas al Señor de lo que he hecho con mi esposa. A mí Dios me pedirá cuenta de la vida de mis hijas. Yo no me siento así tan preparado como para que el Señor me llame en este momento y me pida cuentas de mis hijas. ¿Cuál es la vida espiritual de tus hijas? ¿Cómo está la vida espiritual de ellas? ¿Qué has hecho con sus vidas? La vida de ellas yo te las confié. Yo tengo nietos. Igual que ustedes, quizá no muchos, pero pocos bienes. ¿Qué estoy haciendo con los bienes que Dios me ha dado? El mensaje es para mí. Y el mensaje también es para usted. Para usted, que Dios le ha dado el don de enseñar, por ejemplo. El don de enseñar. ¿Qué está haciendo con su don? Si el Señor lo llama en este momento, usted le puede decir, como en la parábola de los talentos, como aquel hombre al que le dio un talento, y lo llama el Señor, y le dice, bueno, Señor, pues yo sabía que tú podías hacerlo todo, que no necesitabas tanto del talento que me diste. Entonces lo que hice con el talento fue esconderlo, lo escondí. Allí el Señor nos permite conocer la molestia que le causó haberle confiado a aquel hombre uno de sus talentos, parte de sus bienes, parte de su riqueza, y ver el mal uso, el uso indebido que se le dio a ese talento.
la cuarta característica de un mayordomo fiel al Señor es que gozará de mayor confianza del Señor. Miren, el versículo 44 dice, bueno, déjenme leer a partir de la respuesta que le da el Señor Jesucristo a Pedro, porque está relacionado con el punto anterior. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo así. Versículo 44. En verdad os digo, está hablando el Señor Jesús. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto me llamó mucho la atención porque analizando las palabras del Señor, por medio de su palabra conocemos que el Señor no nos ha confiado todo. No nos ha confiado todo. Hay muchas cosas que nos quiere confiar, pero ha querido reservarse para después. Y no todos podremos tener acceso a las cosas que el Señor nos ha confiado. Solamente los que sean mayordomos fieles. Voy a repetir lo que dijo aquí el Señor. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿A quiénes? Pues a quienes han sido fieles y responsables con los bienes que el Señor les ha ido confiando. Aquellos que cuando el Señor los llama, le responden a su llamado. Cuando el Señor les pide algo, lo hacen. Y le sirven al Señor en todo aquello que les pide. ¿Quiénes? Aquellos que están constantemente, que están alerta, que están expectantes a cualquier petición que el Señor les haga. A los que están haciendo el uso debido de sus bienes en esta vida y están aportando para el extendimiento del reino de los cielos. Ellos serán los benefactores. Tiene mucho sentido entender a detalle cada mensaje que dio el Señor Jesús, porque por su palabra nos revela cosas, como dice el mismo texto bíblico, cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. La mayordomía tiene un propósito de parte de Dios y no es más que el Señor compruebe la respuesta que nosotros tenemos a la confianza que Él nos ha tenido. Qué bueno que el Señor en algún momento se goce en decirnos aquellas palabras que le dijo a aquellos dos hombres en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay cosas de las riquezas espirituales de Dios reservadas todavía para quienes ejerzan una mayordomía fiel
irresponsable de todo lo que Dios les ha confiado. Repito, en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Y la quinta característica, vamos a ver la quinta característica, consiste en administrar todo conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que termina diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje. En el versículo 45 habla de eso, dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Muchos azotes. Y termina el Señor Jesucristo en el 48 diciendo: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El siervo negligente, el infiel, dejó de confiar en la palabra del Señor. El Señor había dicho que regresaría. Y aquel dijo, pues, no viene, se tarda en venir. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo con los bienes que no eran suyos conforme a su voluntad. Se apropió de una función que no le correspondía. Y aquí es donde tenemos muchos problemas, la mayoría de nosotros. Porque no hacemos el uso debido de nuestros dones y de todo lo que Dios nos ha confiado, porque a veces el Señor tarda en venir y porque a veces el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces nos descuidamos, nos confiamos. Y entonces disponemos de todo lo que Dios nos ha confiado conforme a nuestra voluntad. Un siervo fiel al Señor Jesucristo siempre tiene presente cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Para con sus emociones. Por ejemplo, con la ira. ¿Qué hace usted cuando se enoja? ¿Encausa su ira a la voluntad de Dios o administra su ira según usted lo cree conveniente? La voluntad de Dios es airaos, o sea, enójate, pero no peques, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y todavía más dice la palabra del Señor, ni deis lugar al diablo. Hay conocimiento de la voluntad de Dios para cada una de nuestras emociones que Él nos ha dado. Y tenemos que aprender a administrar nuestras emociones. No conforme a lo que nosotros pensamos o creemos, sino conforme a la voluntad del Señor. En cuanto a bienes espirituales, como ya mencioné anteriormente,
El Señor nos ha dado dones. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de los dones? Hemos dicho que es importante que nosotros no ignoremos acerca de los dones, que tengamos un conocimiento amplio de cuál es el propósito de los dones. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Pues que estén puestos al servicio del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Hemos dicho también que cada uno de nosotros mínimo tiene un don. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor para ese don que le ha dado? Porque esta es la característica de este siervo o mayordomo fiel, que conoce la voluntad del Señor y entonces actúa conforme a la voluntad del Señor. En cuanto a bienes espirituales, ¿qué uso está dándole usted a sus dones? Y el texto bíblico dice que no solamente debemos tener conocimiento, sino que tenemos que usarlos. Tenemos que usarlos. Úselo, así dice el texto bíblico. Sea de la enseñanza, sea de la exhortación, sea de repartir. Cualquier don que el Señor le ha dado a usted, usted lo tiene que estar usando. Lo tiene que estar usando porque esa es la voluntad de Dios. Y lo tiene que estar usando conforme a la voluntad de Dios. A mí el Señor me ha dado a mi esposa. Yo tengo que tratarla conforme a la voluntad de Dios. Tengo que dejar de relacionarme con ella conforme a mi voluntad. Conforme a lo que a mí me parece, conforme a lo que a mí me gusta, conforme a lo que yo prefiero. Yo tengo primero que darle gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y luego tengo que relacionarme, tratarla, atenderla conforme a la voluntad del Señor. Y quiero terminar con la cuestión financiera. El Señor también nos ha dado cosas materiales. ¿Qué está haciendo usted con las cosas que Dios le ha dado? Su negocio está funcionando conforme a la voluntad del Señor. Usted reconoce que ese negocio no es de usted, que usted nada más es administrador, que ese negocio es del Señor. Usted está tratando a sus empleados como usted quiere o conforme a la voluntad del Señor. Su casa, lo que usted llama su casa, o mi casa, la que yo llamo mi casa, es del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para esa casa en la que usted habita y en la que yo habito? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y en cuanto al dinero, hermanos, ¿qué está haciendo usted con su dinero? ¿Cómo administra su dinero? En la Biblia se nos habla de ofrendas, de primicias y de diezmos. Esto relacionado con los bienes materiales. Dios nos da dinero. El dinero proviene de Él, como leímos en el Antiguo Testamento. Todas las riquezas de Él provienen. Esos 50 pesos que están en su cartera provienen del Señor. Esas cuentas que están en el banco y que están a su nombre, el Señor se las ha querido dar. Usted las tiene, no porque usted sea hábil para multiplicarlas, porque Dios le ha dado sabiduría y porque Dios ha querido multiplicar lo que usted, el trabajo, el esfuerzo suyo, pero todo proviene de Él. Todo absolutamente proviene de Él. Lo mucho y lo poco de Él proviene. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ejercitando nuestra mayordomía, la administración de esos recursos? En la palabra de Dios, Dios nos da dinero y nos pide que de lo que nos da, demos ofrendas. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 16, dice el texto bíblico:
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y el texto bíblico es claro. O sea, aquí el ofrendar, el administrar el dinero, está relacionado a ofrendar. Y aquí se habla de ofrenda para los pobres y ofrenda para la iglesia. Y es según hayas prosperado. Ahora, si Dios te está dando, si Dios te ha dado, y tú no estás ofrendando, estás mal administrando los bienes materiales que Dios te ha dado. Y aquí no dice, pues, si hay pandemia, si hay terremotos. Aquí es nada más, dice, voy a repetirlo, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ponga aparte algo. Y lo que dice el texto bíblico es, según haya prosperado. O sea, si no tienes, si Dios no nos ha querido bendecir, Dios no nos está pidiendo. Solamente Dios nos pide según haya sido su bendición para nosotros. A veces cantamos esos hermosos himnos que hablan de las ofrendas. Y recuerdo en este momento el himno que dice, Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Pues lo hemos recibido de ti y de lo tuyo te damos. Pero hay quienes nada más lo cantan, no lo ejercen. El mayordomo fiel administra debidamente lo que Dios le da, su dinero, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, yo te doy, y de lo que te doy, da para los pobres, da para los necesitados, y da para el extendimiento de mi reino. ¿Cuántas veces ha contribuido usted con algo para alguien necesitado, según haya prosperado? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A veces somos como el asadón. Nada más queremos para acá y para acá y para acá, pero para allá, nada. Ni para los pobres, ni para las cosas de Dios. También habla el Señor acerca de las... bueno, hay otro texto que es precioso y que nos muestra cuál es la voluntad del Señor en torno al dinero. Segunda a los Corintios 9, 7 y 8 dice, cada uno dé, como propuso en su corazón. O sea, hasta hay que proponernos darlo. El corazón debe salir del corazón, la ofrenda, no esa fuerza. Cada uno dé como propuso en su corazón y dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice el texto? Usted lo sabe. Dios ama al dador alegre. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Y qué dice la Biblia de las primicias? Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29. No retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu hijo primogénito. Pues de todo lo que Dios nos dé, dice que lo primero,
le corresponde a él. Es toda una cultura esta cuestión de las finanzas dentro de la mayordomía cristiana. Quienes dan testimonio, hermanos, hay quienes dan testimonio de que Dios es fiel a lo que promete. En el caso de los diezmos también, que Dios dice, hay un compromiso que hace Jacob con Dios allá en Génesis 28, del 18 al 22, donde hace un voto Jacob con el Señor. Y dice el texto bíblico, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios nos ha dado promesa de dar. Y dice Dios, mi voluntad es que yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar bienes. Pero también mi voluntad es que son míos y te los presto para que los administres. De lo que administras, de lo que yo te doy, el diezmo, apártalo para mi obra, para el extendimiento de mi reino. Ese no lo uses en otras cosas para ejercer tu mayordomía. Esa es la voluntad de Dios. La Iglesia Salvación de Cristo es una iglesia muy bendecida, porque la mayoría de sus miembros son diezmeros. Hace un rato iba a hacer yo mención precisamente de que Dios es fiel a sus promesas. Y hay muchos hermanos dentro del pueblo de Dios que pueden dar testimonio, que han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, y que Dios no ha permitido que se cierren las ventanas de los cielos. Por el contrario, Dios les da más abundantemente. Hay también el mal testimonio de los que a veces no damos, o de los que no damos, pues que siempre andamos buscando de dónde obtener. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque no somos buenos administradores. Le estamos fallando a Dios en cuanto a la administración sana de nuestras finanzas. Concluyamos, hermanos, concluyamos. El Señor Jesucristo les da a sus discípulos la opción de ser mayordomos infieles o mayordomos fieles. Y les dice, ¿quieren ser mayordomos fieles? Número 1, reconozcan que todo es de Dios, que todo le pertenece a Dios. Número 2, prepárense para lo que el Señor les pida, para que yo les pida. Cuando yo les pida algo, ustedes deben estar dispuestos. En esta vida y más allá de esta vida. En este momento y cuando yo regrese. 3, aprópiese del llamado del Señor. No vaya a ser como Pedro que diga, ¿te refieres a mí o a todos? No, es a usted y es a mí. Porque el tiempo que vivimos exige, como ciudadanos del reino, compromiso, responsabilidad, fidelidad, valor, entrega. Así que usted y yo tenemos la respuesta.
4. El Señor le va a tener más confianza. Y le va a confiar cosas que hoy usted ni yo conocemos. Y finalmente, administre todo conforme a la voluntad de Dios. Sea emocional, sea espiritual o sea material, que todo esté debidamente administrado como Dios lo ha demandado en su palabra. Que Dios nos bendiga y que al iniciar este año arranquemos con eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Casi oyendo al Señor Jesucristo decir, bien hecho, bien, buen siervo, buena sierva, has sido fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga. Continuando con nuestro orden de culto, hermanos, vamos a entonar el himno 545, ¿qué le darás a Cristo? Y el himno 540, Salvador, a ti me rindo. ¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata o oro no le podrás dar más. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. ¿Qué le darás a Cristo sino todo tu ser? Si nada te reservas, el mal podrás vencer. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero gime bajo el mortal dolor, ¿por qué no llevar pronto las nuevas del perdón? ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si quieres agradarle, dale tu
flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vamos a continuar, hermanos, con el momento del ofertorio y vamos a utilizar la misma dinámica que la semana pasada. Vamos a pedirle al jefe o jefa de familia que por favor se encargue de la recolección de las ofrendas y los diezmos, poniéndole pausa al video. Una vez que se ha hecho la recolección, vamos a pedirle al jefe o jefa de familia que por favor reanude el video para entonar el himno 446, Dale tu ofrenda al Señor. Y terminando este himno, volvemos a poner pausa al video para que el jefe o jefa de familia haga la oración de consagración de nuestras ofrendas y diezmos recolectados. Terminando la oración, reanudamos nuevamente el video para ya concluir el culto. Dale tu ofrenda al Señor, dáselo de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Antes de finalizar el culto, quiero recordarles que el próximo domingo 24 de enero a las 12 del día, en vivo, en línea, celebraremos nuestro culto especial de aniversario. Será un culto evangelístico y el evangelista Guillermo Villanueva predicará el Evangelio de Jesucristo. Ese día no van ustedes a recibir los videos como lo hemos venido haciendo. Ese será el culto que celebraremos. Es muy importante que invitemos personas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Debemos invitar personas para que escuchen el mensaje de la salvación. Hagamos compromiso con el Señor de la mies y que el Señor de la mies tenga misericordia de aquellos que invitemos y el Espíritu Santo les llame y la predicación del Evangelio les convenza de la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Oremos en la mañana, oremos en la tarde, oremos en la noche, oremos a cada momento que tengamos oportunidad para que este culto sea de bendición y a través de él honremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, al finalizar este culto te agradecemos por estar presente en cada momento. Gracias porque
has escuchado nuestra alabanza. Gracias porque has atendido nuestras necesidades. Y gracias por permitirnos, a través de nuestro Señor Jesucristo, alabar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Señor, despide a tu pueblo. Despídenos con la bendición tuya que tanta falta nos hace. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sigan siendo con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo del Señor, hoy y siempre. Amén.